tardes a todos. Bienvenidos a este webinar. A nombre del Centro de Estudios Superiores de San Ángel, les damos la más cordial bienvenida a esta sesión. El día de hoy tenemos el gusto de tener con nosotros a Gustavo Bolio. Gustavo estudió hidrobiología y cuenta con un máster en nuevas tecnologías de la educación por la Universidad de Alicante. Tiene asimismo un máster en Hospitality Management por la Universidad de Cornell y cuenta con grados diferentes de especialidad en distintas instituciones académicas como el Washington State University, el Tecnológico de Monterrey, Cornell University y con nosotros en CESA Universidad. Sus áreas de especialización académica están enfocadas en la parte de administración estratégica, formación y alta dirección. Asimismo es licenciado en Administración de Recursos Humanos y cuenta con una maestría en Administración Estratégica de Capital Humano por la Universidad Tecnológica Latinoamericana. Está designado por el CENET como presidente del Comité de Gestión para Competencias del Sector Turismo ante el Instituto del Conocer y la Secretaría de Educación Pública. Es responsable también del Comité de Recursos Humanos de la Asociación de Cadenas de Hoteles y miembro del Consejo Directivo de AMEDIR como vicepresidente del sector turismo. Cuenta con más de 29 años de experiencia en el ramo turístico y actualmente se desempeña como director corporativo de Recursos Humanos y Tecnologías de la Información en Grupo Brisas, siendo también el director de la fundación de dicha institución. Ha sido director corporativo de Recursos Humanos de Grupo Presidente y fundador de varias empresas familiares. Ha recibido varios premios y condecoraciones, entre los que se encuentra el Premio Nacional de Calidad Turística por parte de Ambestur y la distinción de Ejecutivo Hotelero en el año 2014 por parte de AMAIT y Abastur. Asimismo, en el 2017 fue reconocido por AMEDIR como Ejecutivo de Recursos Humanos del Año y ha sido merecedor en el año 2017 por el Premio de Innovación a Capital Humano por parte de OCC Mundial. Tenemos el gusto de que además en nuestra universidad es parte del Consejo Técnico en Administración Hotelera. Gustavo, muchísimas gracias por compartir con nosotros el día de hoy y bienvenido. Muchísimas gracias, Fernanda, Rafael y a la Universidad CESA por esta invitación para participar en este panel que estoy seguro va a ser de mucho interés para todos. Y seguramente el chat estará abierto para que tengamos todos la oportunidad de hacer preguntas y con mucho gusto las pueda yo responder a todos los que nos están acompañando en este webinar. Buenas tardes a todos y mucho gusto. Yo creo que el COVID ha sido una gran oportunidad de reflexión en los últimos 90 días para nosotros, un poco más para México y obviamente para el mundo, cuando nos hemos dado cuenta del impacto que ha tenido en las organizaciones, en la industria, en la economía, en la familia y en la parte personal. Cuando pensamos en el COVID, nos damos cuenta que hoy las empresas hemos transitado por una pandemia y por una situación que no estábamos preparados para vivir. Hemos dejado ir a nuestra gente a casa, hemos tenido que implementar el home office sin necesariamente tener una política muy bien definida de teletrabajo. No estábamos listos quizás con todas las herramientas que se necesitaban a nivel nube, a nivel recursos tecnológicos como laptops, como computadoras, espacios ergonómicos para que la gente trabajara en casa. Por muchísimos años no habíamos cerrado la empresa. Posiblemente habíamos tenido temporadas bajas, habíamos tenido la experiencia hace 11 o 12 años cuando vivimos el H1N1 y el SARS y el impacto de la economía en 2008-2009, pero nos recuperamos muy rápido. Y lo que hemos visto en este caso ha sido un impacto en el nivel económico que ha provocado una pérdida impresionante de más de 120 millones de trabajos en todo el mundo. Especialmente en México, ya casi llegamos a 1,5 millones de trabajos perdidos en todo el mundo. Pero mandamos a nuestra gente que podía estar a nivel corporativo, a nivel administrativo, a que trabajara desde casa. Algunos otros operativos los mandamos de vacaciones, los mandamos a descansar, los mandamos a que creáramos pequeñas brigadas en tiempos escalonados para que pudieran trabajar
cuidando las propiedades y haciendo ciertas tareas, mientras sabíamos lo que el decreto iba a determinar de regresar a trabajar, y ahora con los semáforos rojo, naranja, amarillo y verde, dependiendo de las diferentes necesidades y tiempos y ocupaciones y espacios que debemos utilizar. Por eso es que esta primera transparencia tiene una premisa que a mí me gusta mucho y dice que, como todo, el tiempo nos alcanzó, el regreso al trabajo ya está sucediendo y no importa si estamos listos o no, a partir del día 15, a partir del día 24, a partir del día 1 de julio, es que estamos regresando a trabajar. Y dentro de esos tiempos que se acaban de marcar, hay también una serie de incertidumbres en la mente de todos los que estamos regresando a las oficinas. ¿Qué va a pasar con la enfermedad? ¿Qué va a pasar con las pruebas? ¿Qué va a pasar con las medidas higiénicas que ha tomado la organización donde yo trabajo o donde voy a trabajar? Si hay cubrebocas, si hay caretas, si hay gogles, si hay tapetes sanitizantes, si hay todas las barreras físicas y químicas que se requieren para que el trabajo funcione. Y es ahí donde el patrón o los empleadores tenemos que tomar la responsabilidad y ofrecer un lugar de trabajo seguro y saludable. Y no solo saludable y seguro para la organización, sino para el entorno de la educación, para el entorno de la economía y para el entorno de la familia. Para el entorno de la economía, una persona que sale de casa, que se dirige al trabajo, que permanece X horas en el trabajo y que regresa al trabajo, ¿cómo lo va a hacer? En transporte público, en su automóvil, en un Uber, en un Didi, en un automóvil compartido, no importa cómo nos transportemos ida y vuelta, ¿qué medidas de seguridad debemos tomar para no contagiarnos? Para llegar al trabajo y no convertirnos en una oportunidad de transmisión de enfermedad para otros cuando nosotros hemos sido descuidados y posiblemente otros sí han tenido el cuidado para regresar a trabajar. En un estudio que hicimos hace unos meses con MIT Sloan y Berzin, es donde se entrevistaron a más de 250 empresas a nivel mundial. Se tomaron dos enfoques y el primero era medir el pulso de los recursos humanos desde dos puntos de vista. El punto de vista de los colaboradores y el punto de vista de la organización con su departamento de recursos humanos. Del lado del vista de los colaboradores, lo que descubrimos en la entrevista es que independientemente de la seguridad en el trabajo y de la familia, lo que hoy le preocupa a la gente cuando va a regresar a trabajar es su seguridad financiera, es el nivel de salud. Y la seguridad financiera principalmente por si va a haber un recorte salarial, por si va a haber ajustes en el salario, pidiendo días sin goce de sueldo o días solidarios. Lo que estamos encontrando en la fuerza laboral que se está reincorporando a la actividad económica es que no quieren perjudicar a la empresa. Cuando la empresa principalmente está en ingreso cero o cuando sus ingresos han sido muy poquitos y su nivel de caja, de manejo de fondo y de flujo de efectivo se encuentra muy mermado, se encuentra muy recortado y todavía no tenemos, en el mejor de los pronósticos, en los próximos 3, 4 meses, septiembre, octubre quizás, cuando empecemos a ver una recuperación entre los 30 y 40% del negocio que estábamos acostumbrados a tener. La seguridad financiera viene y se liga directamente con recursos humanos, porque si ven ustedes el indicador, nos marca la salud. Y la salud se convierte en este momento en uno de los principales focos en el que tenemos que poner atención. Y pensar en tres premisas cuando nos reintegramos al trabajo. ¿Cuántos de la fuerza laboral están sanos y que tienen el miedo a contagiarse?
¿Cuántos de la fuerza laboral han sido contagiados? Se encuentran saliendo de la enfermedad y no quieren recaer. ¿Cuántos presentan síntomas que los pudiera convertir en sospechosos y que para la empresa es más barato no dejarlos regresar que insertarlos nuevamente en el trabajo? Imagínate que tienes tos, que tienes dolor de pecho, que tienes fiebre, que tienes pérdida de olor, que tienes pérdida muscular y te presentas en el lugar de trabajo donde 5, 6, 7 compañeros se han cuidado durante 80, 90 días y de pronto por un descuido se contagian. La productividad de la empresa se cae y entonces creamos un foco de infección dentro de la misma. Miren cómo la continuidad en la entrevista está en el 36%. Y eso quiere decir que la continuidad del negocio está basado en la estrategia del negocio. ¿Cuántos de nosotros dependemos de los objetivos claves de desempeño que le fijamos a las personas para producir y alcanzar una meta y que a partir de las circunstancias se cayeron, se rompieron o simplemente hay que volverlos a plantear? Y en ese replanteamiento está el alcance de un corto plazo de negocio para el cierre del mismo en los próximos tiempos. Así que reinsertar a la persona en la organización tiene un doble efecto. Un doble efecto de cuidar a la misma, pero al mismo tiempo de rescatarte de un encierro para que te vuelvas productivo. Y entonces entra el efecto del home office o del teletrabajo. ¿Qué hemos estado haciendo y cómo lo hemos estado haciendo? La empresa tiene una cultura organizacional en la que viven los procesos, en la que viven los valores, los principios, donde viven las políticas, donde viven los comportamientos y las tradiciones, los usos y las costumbres de la organización. Y dentro de esa cultura organizacional vive el contrato emocional. Antes de la pandemia, ¿cómo era nuestro comportamiento como organización? Y cómo el comportamiento como organización hacía que las personas estemos orgullosos del lugar donde trabajamos. Y eso ha creado un contrato emocional. Un contrato en el que cada uno de las personas que somos parte de una organización hemos provocado emociones y sentimientos hacia la misma. Me siento feliz de trabajar aquí, me siento orgulloso de trabajar aquí, me siento motivado para venir a trabajar y compartir mi conocimiento con otras personas, o me siento triste, me siento frustrado porque mi empresa no me ha dado seguimiento o no ha tenido la intención de ayudarme en estos momentos de crisis económica. Entra el nivel de autocontrol. ¿Qué digo? ¿Qué siento? ¿Y qué espero de mi organización en los tiempos donde estoy viendo una crisis laboral en mi país? Según el artículo 427 de la ley, decía que las organizaciones podían haber cerrado su trabajo y podían en un momento dado suspender el salario de las personas para llevarlos a un salario mínimo. Sin embargo, el decreto dijo que no era una contingencia sanitaria, sino que era una emergencia sanitaria. Y eso provocó que los patrones tuviéramos que tener creatividad y formas diferentes de trabajar con nuestra gente para controlar el daño que se podía causar en la ausencia de la economía. El autocontrol también viene de nosotros estando en casa. ¿Cómo me siento? ¿Cómo comparto mis emociones y con quién las comparto? Si es que hay alguien en casa con quien compartirlas, o con quien chateo, o con quien lo leo, o con quien me encuentro en mis diferentes grupos digitales para poder externar mis emociones y romper mi ansiedad y romper mi estrés. ¿Dónde está la relación afectiva con la organización y conmigo mismo? El regreso al trabajo tiene que ver con ese contrato emocional y que mi relación afectiva me permita entonces entender lo que siento para poderlo expresar en un ambiente controlado y que me ayude. No sé si sepan que el año pasado entró en vigor
la ley de la Secretaría del Trabajo, la famosa norma 035, en la que teníamos que medir el impacto psicoemocional de nuestro personal. ¿Qué sienten? ¿Cómo viven? ¿Cuál es el impacto del estrés? ¿Cuáles son sus miedos? ¿Cuáles son sus emociones? ¿Cuáles son los temores a los que se están enfrentando? Y antes de la pandemia, lo que veíamos era el miedo al secuestro, el miedo a un asalto, el miedo a un choque, el miedo a un terremoto, el miedo a un acoso sexual. Ahora, dentro de esta relación afectiva, nos encontramos el miedo a enfermarme, el miedo a perder la respiración, el miedo a que la persona que está al lado de mí se muera, el miedo a que los amigos que tengo se enfermen y no pueda abrazarlos, no pueda tocarlos, no pueda verlos. Y todo eso lo vamos a reflejar en la organización y lo vamos a tener que escuchar. Y lo más importante es que vamos a tener que salir a preguntarle a nuestra gente cómo se siente. Y eso es el contrato laboral. El contrato laboral me obliga a hacerlo porque es parte de una ley, pero en mi contrato emocional me permite decirle a mis colaboradores que se están reinsertando a la empresa, oye, tú eres importante para mí y por lo tanto he tomado todas las acciones y decisiones necesarias para que tu regreso al trabajo sea seguro. Pero al mismo tiempo necesito saber cómo te sientes, qué piensas, qué necesitas para que yo lo pueda mejorar. Según Top Companies, según Best Place to Work, estos dos organizaciones que miden el clima laboral, la marca del empleador siempre ha definido lo que tú sientes por la empresa. Y en las encuestas nuevas vamos a encontrar el verdadero sentimiento de nuestra gente en cómo los cuidamos mientras estaban lejos y en cómo los cuidamos mientras los insertamos a la empresa para que vuelvan a ser productivos. De pronto estamos escuchando en el mercado y en el ambiente que dicen que todo está cambiando, que la nueva realidad y la nueva forma de trabajar va a ser diferente. Y yo creo que sí. El empleador vamos a tener también que evolucionar, pero tenemos que evolucionar juntos. Tenemos que entender que ahora los tiempos que hemos pasado en casa son importantes y que el equilibrio de la vida con el trabajo es mucho más importante. Que la nube, que la computadora, que los medios digitales, que la tecnología nos hacen pensar en equipo y trabajar de una forma más ágil en busca de nuevas competencias. Y que te vuelvas a sentir orgulloso de la empresa donde estás trabajando a través de esas nuevas competencias que digan que el trabajo en equipo es más importante que el individuo. Y el último punto en el contrato emocional es volver a pensar cómo respondió el patrón en esta contingencia. ¿Quiénes dieron de baja su personal? ¿Quiénes tenían fondo para aguantar salarios y pagar parcialmente salarios o pagar 100% salarios? ¿Quiénes pensaron en tener nuevas prestaciones mientras esta contingencia salía, como ampliar los servicios de gastos médicos mayores para incluir servicios de COVID o de análisis o de estudios necesarios para saber si había enfermos o no? ¿Quiénes estamos implementando pruebas con laboratorios para PCR o para antígenos o para serológicos para saber si estás enfermo, si estuviste enfermo? ¿Quiénes nos preparamos con apoyos en webinars, en formación en línea, con psicólogos, con asesores para mantenernos en contacto con ellos? Así que el contrato emocional va mucho más de lo que establece la ley. Una persona me puede demandar porque no cumplo lo que establecí en un contrato laboral, pero una persona puede destruirme socialmente y moralmente si no cumplí lo que yo prometí en mi cultura organizacional en un contrato emocional. A partir del COVID-19, entonces podríamos decir que la experiencia del colaborador se ha definido.
Ustedes pueden ver en esta gráfica que el patrón en promedio de cada peso que gastaba, invertía 34 centavos, el 34% de su nómina, en beneficios que considerábamos importantes y que si ustedes han estudiado factor organizacional o factor humano en la pirámide de Maslow, nos encontrábamos en el nivel 2. Cosas que generaban seguridad, cosas como seguros de vida, como primas vacacionales, como días especiales, membresías en gimnasios, días y horarios especiales para poder salir más temprano, el uso de una computadora o de un celular, etcétera, etcétera. Y en esta transparencia, cuando ustedes la reciban, podrán encontrar una liga de Josh Bersin donde encontrarán el estudio de qué tan importante era sentirme seguro en el trabajo y cómo se está redefiniendo. Miren esta nueva nube en donde se encuentra ahora las nuevas expectativas del colaborador ahora que se está reincorporando a la organización. ¿Cómo va a ser la disposición de la oficina? Si va a haber barreras físicas, si van a crearse kioscos, si la mesa entre mis compañeros va a tener 2 metros de distancia, si los botones de los elevadores se van a estar limpiando, sanitizando cada media hora. ¿Qué está pasando con el burnout? Porque a lo mejor en la oficina trabajaba yo 7, 8 horas y ahora en casa estoy trabajando 12 horas, 13 horas. ¿Cómo va a ser el espacio de la oficina, no? Si vamos a quitar los kioscos y las oficinas cerradas y vamos a compartir mesas, ¿cómo va a ser ahora la forma en la que me transporte? Si todos entramos a las 8 y entramos a las 9, o podré entrar a las 8 o a las 9 o a las 10. ¿Cómo se van a manejar ahora las incapacidades? ¿Cómo se van a manejar los coffee breaks, las estaciones de alimentos, los comedores de empleados? ¿Qué va a pasar con los reportes de infección? No sé si ustedes hayan bajado una aplicación que está en el mercado en Android y Apple, que se llama COVID-19 MX, y si no, les recomiendo que la bajen, donde a partir de la próxima semana, quizás 1 de julio, vamos a poder monitorear todos los días si tienes síntomas o si no tienes síntomas. Pero lo más importante, como va a tener geolocalización, vamos a poder saber si la delegación, municipio, alcaldía en donde vives, existe un alto factor de infección y tú eres un posible potencial para ser transmisor de esa enfermedad si viajas en transporte público o en transporte privado. Si vives con un doctor o una enfermera, si vives con vecinos que trabajan en esos ambientes laborales y nos convertimos en un potencial de enfermedad. Vamos a empezar a hablar de cuánto tiempo debemos estar en casa y cuánto tiempo debemos estar en la oficina. Ahora nos vamos a empezar a fijar más en la productividad en plataformas como tableros de comunicación, como sistemas de medición de objetivos como Monday, como Salesforce, en el que vamos a encontrar tu nivel de productividad contra los tiempos realmente que estamos funcionando. La parte digital llegó para quedarse. Si vamos a estar utilizando durante la oficina máscaras, gogles o cubrebocas, y voy a tener que levantarme a al baño cada media hora para ponerme sanitizante y lavarme las manos. Seguramente la nueva experiencia va a ser que más que un coach, ahora tengamos un psicólogo, alguien con el que tú te sientas cómodo para hablar y para decirte cómo te sientes, qué te preocupa. Vamos a tener que cambiar las reuniones. Antes en una sala nos encontrábamos 15 y 14 personas para hablar de un tema. Seguramente nos vamos a seguir reuniendo las 15 y las 14 personas a través de Blue Jeans o de Teamworks o de Zoom o de GoToMeetings o de cualquiera de otras, o de Blackboard, Collaborate, etcétera, etcétera, para que sigamos hablando, sigamos llegando a acuerdos, pero en la sana distancia, ¿no? Vamos a empezar a ver diferentes tipos de pósters, quizás no motivacionales, pero de cuidado de la salud.
Y vamos a empezar a encontrar una forma diferente de respondernos entre nosotros. Así que esa nueva realidad está interesante. ¿Qué está ocurriendo ahora que la gente está regresando al trabajo? Las autoridades, tanto del Seguro Social como de la Secretaría del Trabajo, nos han pedido que establezcamos un protocolo de regreso al trabajo, un protocolo de retorno laboral. Y este protocolo establece las reglas de cómo debes llegar, cómo debes permanecer y cómo te debes ir, de cómo vamos a recibir a nuestros proveedores y a nuestros clientes y cuáles van a ser los comportamientos que debemos tener en la relación con otras personas. Ante una inspección, pues lo deberemos haber leído porque nos pueden auditar y la autoridad le puede preguntar a cualquier colaborador si está informado y si ha recibido capacitación para saber qué hacer y cómo hacer ahora que se ha regresado al trabajo. Y aquí hay dos preguntas interesantes que es importante plantearnos cuando le preguntamos a la gente cómo le estamos reinsertando y cómo nos van a ayudar a volver a ser productivos. ¿Cómo me siento después de 80 o de 90 días de encierro? Y esa pregunta es muy poderosa, porque puede decir que cómo me siento tiene que ver con mis emociones personales, pero las emociones que pudo haber provocado la relación humana al convivir 24/7 ahora con mis papás, con mi esposa, con mis hermanos, con el servicio en casa, con los vecinos y con mi propia recámara, con mi propio comedor, con mi propia sala, con mi propia computadora, y a lo mejor me di cuenta que no estaba preparado en herramientas. A lo mejor me di cuenta que mi internet no tenía el ancho de banda suficiente. A lo mejor me di cuenta que no sabía usar Zoom para una conferencia, o me di cuenta que el procesador de mi computadora o de mi laptop es muy lenta y hace que se pierda mi voz, se pierda mi imagen, que no pueda abrir ciertos documentos, que mi disco duro está lleno, que antes me despertaba a las 7 y hacía ejercicio y me iba a las 8 a la oficina para llegar a las 9. Y ahora me despierto a las 8:30, me baño o no me baño y bajo y me pongo a trabajar en pijama, en shorts, y soy productivo, y ahora como más y desayuno más y ceno más porque el refrigerador está a 3 metros de distancia. Así que seguramente la segunda pregunta que hay que plantearnos es: ¿qué aprendimos estando en casa de nosotros mismos, ¿no? Y si los hábitos que teníamos de trabajo se pudieron replicar en casa, y si esos hábitos los puedo regresar al lugar de trabajo. Fíjense qué interesante. Puede ser que antes no leía y en casa recuperé la capacidad de lectura, y ahora que regreso a la oficina extraño los libros. O posiblemente no participaba yo en webinars y me di cuenta que el aprendizaje y la actualización está en los foros, en este tipo de conversaciones que tenemos con expertos de la industria, donde escucho la práctica en tiempo real. Y los libros, las revistas de pronto pasan a segundo término, y cuando me reinserto en la empresa, pues a lo mejor me doy cuenta que extraño el participar en este tipo de actividades, ¿no? La nueva alineación, y me gusta esta transparencia de los objetivos personales para que la empresa siga teniendo éxito, está basada en estos 8 puntos, donde todos los que nos estamos insertando de regreso a la organización debemos pensar. La empresa quiere tener éxito y yo quiero tener éxito. ¿Para quién realmente vamos a tener éxito? ¿Para el plan de negocios o para mí? Esta pandemia en casa nos ha enseñado a pensar de forma personal. La relación se perdió un poco y la mantuvimos de forma digital, pero el éxito es compartido, el éxito es de todos.
y el éxito lo tenemos que volver a plantear a partir de las nuevas necesidades. El negocio va directamente ligado al éxito porque todos somos socios estratégicos. Y no hubo cosa más bonita ahora que estamos regresando al trabajo que celebrar a nuestra gente de regreso. De poderles decir, oye, te extrañamos y ¿sabes qué? Sí me haces falta. Y ese sentido de pertenencia en el negocio se convierte en proyectos que crean sinergias. El proyecto que yo tenía en casa es el mismo proyecto que puedo tener en la organización. Y se convierte en trabajo en equipo. Y estos 4 puntos es lo que ahora plantea la nueva cultura agile o ágil, en la que no pensemos como individuos, sino trabajemos en equipo. En la que la presencia del líder sea más en el proceso y en el seguimiento que en la dirección y más basado en la delegación que en el control. La planificación ahora tiene que ser de mediano y de corto plazo. Yo creo que la contingencia todavía no se va a ir y va a permanecer todavía 6, 8 meses. Entonces, tenemos que planear en crisis y tenemos que planear para lo que podría venir en un pensamiento disruptivo ahora que estamos llegando a la organización. Seguramente muchos de nosotros vamos a tener que reinventarnos y ser disruptivos en nuevas ideas, en preguntar y hacer lluvias de ideas entre los que pertenecemos a un equipo de trabajo o a una división creativa o una división operativa que propone un servicio y un producto y preguntarnos cuáles son las necesidades del cliente y de nosotros para poder permanecer en la organización. La creatividad y las ideas van a ser parte de las sinergias que tenemos que crear de forma real. ¿Cuáles son los nuevos datos que descubrí yo estando solo, trabajando a distancia, que ahora puedo reinsertar en mi organización, analizarlos y compartirlos con el equipo? Y miren el último punto, la educación. Y el subpunto que está ahí, ¿no? La educación continua. Yo creo que los webinars, las presentaciones en línea y todo lo que encontramos en el e-learning nos mostró que la escuela es muy vigente, que la escuela sigue siendo la base de nuestra educación, pero que el autoaprendizaje, según lo marca la 5ª disciplina de Peter Senge, es la base de nuestro crecimiento. La educación continua depende de que yo decida hacerlo y de mis propias necesidades y de convertir en la educación y los temas en algo selectivo para que yo lo pueda usar. Si ven todos esos puntos, pues al final se van a sumar para que la empresa en un ambiente seguro funcione por ahí. Veía yo en uno de los chats que comentaba uno de las personas que están participando con nosotros, si el control sanitario va a ser necesario y qué va a pasar con las personas que trabajan en la informalidad, ¿no? Si son un foco grande de COVID. Y la respuesta es sí. Quizás por el nivel social en el que pertenecemos algunos, las medidas de seguridad y de educación y de distancia y de cuidado y de higiene han sido mucho más extremas que las personas que por necesidad económica pues están en la calle. Y una empresa que se cuida debe tener también la responsabilidad social de compartir ese conocimiento con los que están afuera y con los que menos tienen. Por ejemplo, nosotros en Fundación Brisas lo que hicimos fue repartir más de 10,000 cubrebocas en diferentes centros y de personas que a lo mejor no tenían un cubrebocas porque les dimos uno de triple capa con filtro especial y que se puede lavar. Uno de papel lo tiras y se acabó la ayuda en 5 minutos. Uno que se puede lavar, pues por lo menos te dura un mes. Entonces sí, gracias por la pregunta que acabo de ver por ahí. Es que la empresa cuando nos reinserta tiene que cumplir con estos puntos para seguir teniendo éxito, pero tiene que ser responsable en su sanidad y educar a los que están afuera de ella. A partir de la experiencia que les acabo de marcar, yo creo que como colaboradores, ustedes van a encontrar esto ahora.
Antes la empresa nos estábamos enfocando en el compromiso. Ahora constantemente vamos a tener que estar haciendo diagnósticos de lo que está ocurriendo a nuestro alrededor y las respuestas no van a ser las mismas. Antes teníamos un manual y la respuesta estaba en el manual. Ahora, a partir del diagnóstico, vamos a estar creando manuales en tiempo real con respuestas específicas al diagnóstico que acabamos de hacer. Los momentos de recursos humanos cambiaron. Nuestro ciclo de recursos humanos de onboarding o de inducción, de movilidad, de promociones, de planes de desarrollo personal, también van a tener que complementarse ahora con acciones inmediatas de incidentes, de estrés, de impacto psicoemocional, de dónde estás, con quién vives, por qué vives, de enfermedades y de las decisiones que tenemos que tomar de salud para hacer un lugar de trabajo seguro y sano. El lugar de trabajo que antes lo veíamos como global, la famosa aldea global y después local, pues ahora se va a convertir primero en local, impresionantemente, porque nos vamos a ir al home office en un 60% la parte administrativa o la parte corporativa, y después global. Vamos a seguir colaborando en línea y creando una cultura mundial, pero primero cuidando los ambientes globales, locales. En términos de recursos humanos, antes pensábamos de forma centralizada, donde el individuo dependía directamente hacia recursos humanos para requerir una necesidad, y ahora nos vamos a ir al punto transversal, donde vamos a tener que salir nosotros los de recursos humanos a preguntarle a la gente en los diferentes estratos de la organización qué quiere, cómo lo quiere y por qué lo quiere. Los análisis van a ser en tiempo real y la normatividad va a ser mucho más rigurosa y enfocada al cumplimiento. ¿Por qué? Porque la autoridad va a ser muy vigilante de que por el momento cumplamos todo lo que nos están diciendo los protocolos, los lineamientos, los procedimientos establecidos para cuidar el bien de la persona en la organización. Perdón. Esta transparencia nos va a decir 5 factores que le van a dar la nueva forma al colaborador en su experiencia ahora que lo estamos insertando en el trabajo. Vamos a tener que vigilar la parte emocional, la motivación, el propósito, el wellness, la parte intelectual, dónde está el aprendizaje y el desarrollo, la parte física, la parte tecnológica y la parte cultural. Y estos 5 no pueden estar separados y van a permanecer juntos durante mucho tiempo. Así que de mi parte es todo. Aquellos que están en esta conferencia y trabajan, bienvenidos a su organización y a su nueva realidad. Hay que participar y entender los protocolos. Aquellos que vamos a salir a buscar trabajo, pues nos vamos a encontrar con patrones que nos van a plantear necesidades de comportamiento, de aprendizaje y de habilidades nuevas. ¿Qué tanto sabes usar la nube? ¿Qué tanto sabes usar los sistemas digitales? ¿Qué tanto sabes trabajar en colaboración sin que estés presente o cara a cara con las personas? Muchísimas gracias, Rafael. Muchísimas gracias, Fernanda, por esta oportunidad de compartir. Y si están de acuerdo, dejamos un tiempo abierto para hacer preguntas. Gustavo, en nombre del CESA, te agradecemos enormemente el tiempo que has compartido el día de hoy. Me queda claro que la experiencia que tienes, pues la realidad es que nos hemos visto beneficiados todos los que hemos tenido el privilegio de escucharte el día de hoy y los que día a día tenemos oportunidad de compartir lo que se nota que te apasiona. Entonces, me voy a regresar aquí a la parte de las preguntas, ¿no? Hay varias felicitaciones, por supuesto, ¿no? Una de las preguntas es, ¿qué sugieres hacer para mantener la sana distancia en las cocinas? Bueno, gracias por la pregunta. El protocolo de Canirac y el protocolo de regreso al trabajo de la Ciudad de México marca que el personal deberá utilizar su equipo de protección personal, que es tapabocas de triple capa o de una capa, que deberá utilizar gogles o careta, que deberá utilizar sanitizante cada vez que
vaya al baño o que tenga contacto con diferentes equipos. También la recomendación es no compartir los equipos de trabajo. Si tú tienes tus tablas, tienes tus cuchillos, tienes tu pelador, etcétera, etcétera, es algo que deberás conservar contigo y no compartirlo con otras personas. Todo el tiempo deberemos estar utilizando guantes tipo látex, además de la malla o la cofia, y las estaciones de trabajo por lo menos deberán conservar 1.5 metros de distancia entre chefs o cocineros o stewards donde sea posible. Debemos asegurarnos que la lavalosa, por ejemplo, esté arriba de 60, entre 60 y 70 grados, para que el lavado de los equipos en los racks aseguren una buena descontaminación de los utensilios de los comensales. Hay que asegurar que la empresa tenga un buen aire acondicionado, que haya filtros o haya pastillas para que se esté limpiando el aire de las cocinas y sobre todo, pues, lavarnos las manos constantemente. Perfecto. Aquí hay otra pregunta, que si consideras que todo el equipo de protección debe de ser proporcionado por la empresa. Sí, es nuestra responsabilidad y es nuestra obligación. Aunque yo venga de casa y venga con mi tapabocas de Homero Simpson o de calaveritas o que me lo regaló mi mamá o me lo hicieron en casa o lo compré yo en la esquina, cuando llegue yo a mi empresa, si es desechable, lo deberé tirar en el lugar que me indique la organización o lo deberé yo guardar en una bolsita en mi backpack o en mi mochila. Y a partir de ese momento la empresa me tiene que tomar la temperatura, debo yo pisar un tapete sanitizante, debo colocarme el cubrebocas que me proporcionen y seguir las reglas para ponerme mi uniforme o dirigirme a mi zona de trabajo, donde deberé usar una careta o gogles y guantes si es necesario. Perfecto. Pero sí, es obligación de la empresa que me lo proporcionen, no me lo pueden cobrar. Y si te lo cobran, acúsalos ante la autoridad, porque es nuestra obligación como empresa proveerlo. Perfecto. Hablando precisamente de los guantes, preguntan que particularmente es el caso de las camaristas, pero creo que aplica para todos los demás, ¿no? Que sí, ¿cuál sería tu sugerencia? ¿Que utilicen estos o que se laven las manos de manera frecuente debido a que finalmente los guantes son también un foco de contaminación? Las dos cosas. Por ejemplo, el protocolo de Ciudad de México dice que la camarista o la persona que entra a la habitación deberá usar pantalón o deberá tener manga larga, de preferencia una bata desechable, que deberá usar sus gogles o su careta y su cubrebocas, y que deberá utilizar guantes y que estos deben cambiarse cada vez que vas a una habitación. O sea que si vas a limpiar 10 habitaciones, pues te cambiarán los guantes 10 veces. Y mientras entre una y otra, constantemente lavarnos las manos, sobre todo si tocamos equipos o el carro o cosas que creamos que pudieran estar descontaminadas. Todos vamos a estar nebulizando o sanitizando con sprays de los diferentes productos químicos cuaternarios de las empresas para asegurar que la zona está limpia, pero también nosotros. Muchas gracias. Sobre los cubrebocas nos preguntan que si sugieres que estos sean de triple capa o que sean de los lavables. Las dos cosas. Si son de los lavables, el lavable lo debemos estar cambiando cada que lo sintamos húmedo o que hayamos estornudado y la propia empresa los deberá lavar, aunque deberíamos asegurarnos que estuviera un filtro. Pero los de triple capa tienen un costo de 2, 3 pesos a nivel mayoreo y los debemos estar cambiando cada 3, 4 horas. Perfecto. Nos preguntan aquí si tienes alguna sugerencia para el manejo para puestos como el meseros y hostess que tienen contacto con el público. Bueno, sí, los meseros que van a tener contacto con el público, la hostess deberá tener su careta y sus guantes y deberá tener su cubrebocas. La recomendación para los meseros es que utilicen su equipo de protección personal igual, careta, gogles,
cubrebocas, que de preferencia no utilicemos menúes y que privilegiemos el uso de QRs para que el huésped pueda escanear el QR y vaya a un menú digital. Que si utilizamos los menúes de manuales, los plastifiquemos para que los podamos estar descontaminando cada vez que alguien los toca. Y que en todo momento mantengamos la distancia. Que el pago en el punto de venta, por ejemplo, el huésped sea quien inserte su tarjeta de crédito en el slot y él mismo sea quien ponche su PIN y que nosotros de preferencia tratemos de no manipular efectivo. Perfecto. Ana nos pregunta que si en el caso de los huéspedes, a ellos se les proporcionan guantes y cubrebocas o ellos tendrían que traerlos. Las dos cosas. Puede ser que el cliente o el huésped ya llega con su cubrebocas y nosotros en los hoteles y los restaurantes tenemos la obligación de tener estaciones donde haya gel sanitizante o gel antibacterial, que haya cubrebocas y que haya guantes disponibles para que el huésped los quiera utilizar. No lo podemos obligar, le podemos recomendar que por favor lo haga, pero la autoridad en la Ciudad de México dice que el cliente debe utilizar cubrebocas. Precisamente en esto preguntan si existe algún protocolo para manejar comensales o clientes que no quieran apegarse o cumplir con los protocolos de seguridad de higiene. Aunque finalmente creo que es lo que no, hace una semana conocimos a Lady Pizza, ¿no? Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es sentir a nuestro huésped bienvenido y apreciado, hablarle correctamente y explicarle que no somos nosotros, sino que son instrucciones de la autoridad. No enfrentarnos, hacerles una reflexión sin levantar la voz y yo creo que de 100 personas, 99 van a entender. Y ese número 1 tenemos que reportarlo con la autoridad, no enfrentarnos, no tocarlos, no pelearnos porque no nos corresponde y dejar que la autoridad sea quien nos controle. Que en el caso de los hoteles, si es necesario tener con un doctor o esta labor la cubriría el área de recursos humanos. Bueno, eso acuérdense que la ley dice que cuando la empresa tiene menos de 300 colaboradores, no es obligación de la empresa tener un doctor fijo. Y cuando hay más de 300 colaboradores, hay que tener un doctor en la organización. Si tu empresa te paga, por ejemplo, por outsourcing, y muchas veces ni siquiera los dieron de alta en la seguridad social, deberíamos exigir que haya un doctor. Yo creo que hoy hay que llegar a recursos humanos a preguntar cuál es el protocolo en caso de que me sienta mal. Lo que marcó la ley es que me deben dar un espacio para separarme y para ayudarme a regresar a mi casa o para mandarme al doctor, ya sea al Seguro Social o a un doctor privado, y aislarme los siguientes 14 días si resulto positivo. Okay. Ahora sí, un tema más de recursos humanos. ¿Cómo sugerirías afianzar el sentido de pertenencia en los colaboradores, sobre todo partiendo de que tendrán temor al contagio al regresar a su labor? La primera es compartir o pedirle a recursos humanos que comparta el protocolo de regreso al trabajo y que le sugieran, si no lo hace recursos humanos, en que haya un video informativo o haya una sesión digital en la que me expliquen cuáles son las acciones que está tomando la empresa para cuidarme. Si yo observo que no hay sanitizante, que no hay guardarlo de la distancia, que no hay barreras físicas, que no se prepararon con cubrebocas o con ese tipo de cosas, estoy en todo mi derecho de denunciar a mi organización o de acercarme a los niveles ejecutivos y pedirles que es la obligación de ellos cuidarme en el trabajo, así como yo me estoy cuidando personalmente. Hay varias preguntas más, pero aquí voy a retomar solamente dos para poder terminar, Gustavo. Una es, ¿cuánto calculas que sea el costo de cumplir protocolos como este en una empresa, por ejemplo, parabrisas? Por ejemplo, nosotros en solo puras compras de cubrebocas, somos 2,000 colaboradores. En compra de cubrebocas, estaciones sanitizantes, químicos, tapetes, caretas, lentes, cámaras para tomar temperatura,
oxímetros, etcétera, equipos especiales, nos gastamos 5 millones. Entonces, es un dineral. Y lo peor es que no hay ningún apoyo, no es deducible para el gobierno. Entonces, es una fuerte inversión. Sí, claro. Y la última pregunta, que va también en un tema de recursos humanos, es ¿cuáles serían los consejos que tú le darías a un líder de equipo para precisamente reforzar esta parte del contrato emocional y generar confianza en sus colaboradores? Yo le diría al equipo, al líder, que tiene que estar sensible a escuchar, que tiene que estar sensible a ser empático y que tiene que ser paciente. Va a haber gente que llegue muy dañada de haber estado en casa encerrada mucho tiempo, va a haber gente que llegue con miedo porque a lo mejor viaja en el metro y se da cuenta que todos a su alrededor no usan cubrebocas y no traen guantes y huelen feo y bla, bla, bla. Y el líder va a tener que ser un coach emocional donde oriente a las personas para tranquilizarlas, para hacerlas sentir seguras, para poderlas asesorar en qué medidas deben tomar cuando regresan a casa o cuando vienen a casa. Gustavo, pues sí, hay muchas más preguntas, muchas felicitaciones también. Síguele. Digo, el sigo vale. Síguele, no hay pasa nada. Si en la audiencia está, haz preguntas. Perfecto. ¿Cuál sería tu opinión sobre realizar el 5% al 5% del staff pruebas de COVID de manera semanal? Bueno, hay varias propuestas, por ejemplo, Bancomer, Tech Salud, algunas otras organizaciones, Consejo Mexicano de Negocios, la Coparmex, el Consejo Coordinador Empresarial, que están trabajando en protocolos para que las empresas puedan hacer dos tipos de pruebas, las famosas PCR, que son pruebas de laboratorio y que en 5 o 6 horas tú puedes saber si has tenido la enfermedad, la vas a tener o si eres potencial, o las famosas de cassette de antígenos serológicas que se aplican ahí con picándote el dedo y en 5 o 10 minutos sabes si tuviste la enfermedad o si tienes los anticuerpos. Pero hay una metodología que se llama de lote. Y esa tecnología de lote dice que de tu población, por ejemplo, vamos a poner que en recepción de un hotel, tú tienes 10 colaboradores. Bueno, no le tienes que hacer la prueba a los 10 colaboradores. Eliges aleatoriamente a uno o a dos en ese porcentaje que mencionan, dependiendo si es el 5 o el 10%, y se las aplicas. Y si no hay positivos o no hay sospechosos, idealmente durante ese periodo de la semana, quiere decir que no hay infectados. Y ese proceso de lote lo vas a tener que ir haciendo con toda tu población en un periodo específico hasta que idealmente le hubiera tocado a los 10, pero no al mismo tiempo, sino en un lapso de 2 meses quizás. Perfecto. Luego, ¿cuál sería tu opinión respecto a que en la Ciudad de México ya se dijo que las empresas deberán aplicar las pruebas de COVID o es función de las autoridades? No, las autoridades no te van a aplicar las pruebas a menos que tú vayas al hospital y digas que estás enfermo y llegaste de emergencia, y ni aún así. Los hospitales privados te las aplican, los gastos médicos mayores las validan si están incluidas. Si sales negativo, los gastos médicos mayores no te los reembolsan. Si sales positivo, entonces los gastos médicos sí los reembolsan porque va a haber consultas, va a haber medicamentos, va a haber tratamientos. ¿Cuál sugieres que sea el protocolo de atención a un huésped que llegue con síntomas, como puede ser la temperatura en el momento de hacer check-in? Y asimismo, ¿qué sucede cuando detectas a un colaborador que tiene estos síntomas? Bueno, el protocolo primero es detenerlo en la entrada, tomarle la temperatura, y si la temperatura está arriba de 37.5, entonces debemos aplicar el protocolo y preguntar si tiene síntomas, si se siente mal, si tiene tos, si le duele el pecho, si tiene dolores musculares, si no puede respirar, si tiene más fiebre. Y entonces indicárselo, decirle que no lo podemos dejar pasar, que lo tenemos que aislar. En los hoteles debe haber un área designada para aislarlo.
y después dirigirlo a las autoridades médicas. Y los restaurantes igual, los restaurantes decirle, señor, con mucha pena, tiene usted los síntomas, no lo puedo dejar pasar, le doy un cubrebocas, le ofrezco gel antisanitizante, si me permite, le recomiendo que se vaya usted al doctor o si quiere llamamos en este momento una ambulancia o algo para que vengan por usted. Perfecto. Gustavo, pues muchísimas gracias. De verdad ha sido un placer escucharte y finalmente me queda claro que estás empapado de los protocolos actuales. Nos has dado varios tips de qué aplicar y de qué utilizar en diferentes negocios. Sin duda, la hospitalidad es tan fuerte que sí se ha visto muy golpeada, pero también me queda claro que será uno de los sectores que más pronto se recuperarán de esto, ¿no? Entonces... Y si los que nos están escuchando tienen necesidad de acompañamiento psicológico, que necesitan hablar con alguien y tener una sesión de Zoom, yo con mucho gusto les puedo recomendar una psicóloga, doctora organizacional, en la que le pueden escribir y con precios muy cómodos los puede orientar ya sea en su empresa o en su familia o de forma personal, porque yo creo que son los momentos en el que tenemos que salir y decir, oye, necesito hablar con alguien, que me escuchen, que me coachen, que me digan, y con mucho gusto ustedes vieron mi correo al final, y si no tú lo tienes, y cuando la presentación, y si necesitan que yo dirija con alguien, con muchísimo gusto. César, pues con mucho cariño a la universidad y a los alumnos de siempre, que además muchos de ellos trabajan en Brisas, siempre bienvenidos.